Nós vamos, então, agora passar para a última etapa do nosso 15º Congresso Brasileiro de Sistemas, com a palestra do professor Donald DeHatt, e coube a mim, mais uma vez, o prazer e a honra de apresentar o professor Donald DeHatt. Como ele já é muito conhecido por vários de nós, e como ele é um grande amigo de longa data, eu vou tomar a liberdade de apresentá-lo mais informalmente, e não formalmente, como muitas vezes fazemos, porque ao apresentar alguém formalmente, nós acabamos lendo o currículo, mesmo que resumidamente, e aí se eu fosse ler um resumo do currículo do professor DeHatt, eu passaria o tempo inteiro da palestra dele aqui e não conseguiria terminar. Então eu vou tentar fazer algo mais informal e mais breve, e falando um pouco do currículo dele, porque o currículo dele pode ser encontrado na internet, todos têm disponível nos livros dele, e podem saber um pouco mais dele. Eu vou procurar falar um pouco mais da pessoa do professor Donald DeHatt e falar um pouco de alguns momentos importantes que o professor Donald DeHatt teve conosco, e não é à toa, não é sem motivos, ele é considerado já há muito tempo o nosso padrinho, o padrinho do Congresso Brasileiro de Sistemas. É assim que nós o saudamos carinhosamente, e eu costumo dizer a ele que ele é o nosso padrinho em definitivo. E por que isso? Vejam, o professor Donald DeHatt esteve no primeiro Congresso Brasileiro de Sistemas em 2015. Eu pedi ajuda a ele quando recebi a incumbência do professor Herscher, Henrique Herscher, na época presidente da ISSS, International Society for the System Science, de organizar o movimento do pensamento sistêmico no Brasil. E eu fui pedir ajuda ao meu mentor, ao meu amigo, o professor Donald DeHatt. Então ele veio, fez a palestra de encerramento do primeiro congresso, em 2015, em 2005, em Ribeirão Preto. Depois, no segundo congresso, ele foi novamente convidado, e aí ele fez a palestra de abertura do congresso de 2006. Depois ele voltou no sexto congresso, em 2010, em Foz do Iguaçu. Depois ele esteve no 10º Congresso Brasileiro, em 2014, em Ribeirão Preto. E agora, pela quinta vez, ele é nosso palestrante de honra, sempre fez ou a abertura ou o encerramento do Congresso, e agora, mais uma vez, ele vai nos brindar com a palestra de encerramento. Quer dizer, de 15 anos de Congresso, em 5, um terço dos congressos, nós tivemos o nosso padrinho presente. Então, quero agradecer mais uma vez ao meu amigo Donald DeHatt por estar aqui conosco. E vou falar muito brevemente agora dele, antes de lhe passar a palavra. O professor Donald é de uma família muito interessante. Ele é de família holandesa do lado de pai, com influência francesa do lado da mãe, nasceu no Chile, foi para a Austrália, casou com uma australiana, a professora Verônica DeHatt, que sempre nos acompanhou pelos congressos pelo mundo e aqui no Brasil também, e que o levou para a Austrália e o manteve lá por algum tempo e depois o levou de volta. Da Austrália, o professor Donald DeHatt foi para os Estados Unidos, foi para Idaho, na cidade de Pocatello, onde eu tive a oportunidade de conhecer o professor DeHatt no congresso, se eu não estiver enganado, em 1994, que foi em Denver, na Califórnia, quando ele estava nos Estados Unidos e seria, no futuro, o presidente da ISSS. Depois eu estive novamente com ele em 94, aí ele já tinha ido para a Suécia, e eu estive no congresso em Östersund, quando ele já estava na Suécia, na cidade de Luleå, lá no norte da Suécia, onde eu fui visitá-lo. Depois eu tive o prazer de assistir um congresso organizado por ele, da SORA, Swedish Operational Research Association, em 1996, comemorando os 70 anos do nosso querido e saudoso professor Stafford Beer. Esse congresso também foi organizado pelo professor Donald, que era o presidente da SORA nesse momento. Então, ele foi presidente da ISSS, ele foi presidente da SORA, ele foi vice-presidente da International Society for Federal Research, a Sociedade Internacional de Sistemas,
E ele foi professor nos Estados Unidos, ele foi professor na Suécia, depois ele voltou para a Austrália, onde ele está novamente já há um bom tempo, e ele tem a família espalhada pelo mundo. Ele teve um filho que, se eu não estiver enganado, se casou com uma sueca, depois uma filha que casou com um colombiano, quer dizer, ele tem netos aí em outros países, em outras nacionalidades, quer dizer, é uma pessoa realmente internacional, não só nos idiomas que fala, mas os países onde passou e as contribuições em que deixou no pensamento sistêmico ao longo de todo o mundo. Por sugestão dele, nós criamos no Congresso Brasileiro de Sistemas o prêmio West Churchman, dedicado ao melhor trabalho, e esse prêmio foi também sugestão do professor Donald DeHatt, homenageando o professor West Churchman pela sua preocupação com as questões éticas. Enfim, eu ficaria aqui falando do professor Donald por um período muito longo, mas eu vou parar por aqui para não tomar o tempo da palestra dele e vou agradecer mais uma vez imensamente meu caro amigo Donald por estar conosco e nos brindar com mais uma palestra. Nós teremos agora um breve momento em que eu passarei a palavra para o professor Donald, para que ele possa saudar aos presentes e aos participantes, e na sequência vamos exibir a palestra dele, que já está gravada. O professor Donald, como é muito cauteloso, fez questão de gravar a sua palestra para não correr nenhum risco de ter qualquer problema na hora da apresentação. Então, a palestra dele já está gravada, o professor Eliomar vai colocá-la na sequência, depois das palavras iniciais do professor Donald, mas ele está aqui conosco e vai responder as perguntas ao final e discutir conosco aquilo que todos quiserem fazer. Então, sem mais delongas, eu agradeceria mais uma vez a todos os presentes, em especial ao professor Donald, e passo a ele a palavra para suas considerações iniciais e saudação aos presentes, para na sequência passar o vídeo. Donald, a palavra está contigo para a saudação inicial. Muchas gracias una vez más. Gracias, gracias Dante por eso, esas muy lindas palabras. No todo es verdad, yo creo. Demasiado bueno. Pero como dijo Dante, he grabado mi conferencia y una ventaja que tiene esto es que uno se puede escuchar, me pude escuchar a mí mismo. Y mi primera reacción fue, esto es demasiado fuerte. Pero después reflexioné que había trabajado como 2 meses, porque Dante es testigo, porque le envié un WhatsApp cuando comencé a trabajar o preparar esta conferencia. Y la verdad es que yo siempre he tratado de unir el corazón con el intelecto, es decir, a mí me interesa la ciencia por la cual yo puedo vivir, una ciencia que es auténtica, porque como profesor yo creo que no puedo educar estudiantes si no reflejo una actitud de desear vivir por la ciencia que estoy enseñando. Y por tanto, si la encuentro un poco fuerte, por favor, perdónenme. Y realmente eso es todo lo que tengo que decir, porque el resto está en la grabación. Así que, Leomar, ahora podemos partir. Certo, vamos lá.
Siento no poder estar con ustedes para celebrar vuestros 15 años de congresos sistémicos. Pero gracias a Dios tenemos una tecnología que nos permite continuar nuestra colaboración a distancia. Durante estos 15 años me he dedicado a escribir acerca de diversos aspectos pertinentes al tema de este congreso, de lo que haré referencia más tarde. Sin embargo, no creo que sea suficiente escribir libros y exponer las causas del amargo predicamento que nos acecha. También he tratado de contribuir concretamente para mejorar nuestra situación, por pequeña que sea esta contribución. Considero que la mejor herramienta de cambio social es la educación. Por eso, con mis colegas del Mellon Center for Community Development, ofrecemos ahora en Brasil un programa de doctorado en investigación de sistemas multimodales. Mi objetivo hoy es exponer la base intelectual e histórica de este programa y lo que puede contribuir para aliviar la crisis que es el tema de este congreso. Comenzaré refiriéndome a dos conceptos claves para esta discusión. En términos cibernéticos, la resiliencia está representada por la estabilidad, es decir, la capacidad de un sistema para recuperar su estado de equilibrio normal una vez que ha sido perturbado. Eso presupone que sabemos cuál es el estado de equilibrio normal. Y aquí encontramos nuestro primer problema. La biología nos enseña que para mantenernos en un estado saludable, nuestra presión arterial sistólica debe mantenerse entre 120 a 129 milímetros y nuestra temperatura corporal alrededor del 36,5 grados Celsius. Estos son equilibrios normales, pero debido a la influencia del positivismo, la ciencia moderna desconoce la normalidad de una vida civilizada. Es decir, no sabemos discernir entre la civilización y la barbaridad. Sin conocimiento de esta normalidad, es imposible tener estabilidad social. Eso no es todo. La estabilidad no solo exige conocer el estado normal que debe mantenerse, sino también la organización sistémica capaz de garantizar dicha estabilidad. Dicho sin rodeos, no solo ignoramos la normalidad, pero también ignoramos la organización necesaria para una vida civilizada. Esto explica en gran medida por qué nos hemos dejado conducir como ganadería por los periodísticos y redes sociales, instrumentos controlados por la burocracia tanto privada como estatal, y cómo al someternos a este control hemos perdido nuestra humanidad. En un libro acerca de la burocracia y el trabajo, identifiqué la Iglesia como una fuente de la burocracia occidental. Hasta el final del siglo I, el período que se conoce como apostólico, la Iglesia era una comunidad y el cristianismo era cristiandad, es decir, algo cívico. Los cristianos entonces se consideraban ciudadanos de un nuevo Israel y compartían una visión común de la sociedad construida sobre la familia y las pequeñas comunidades, que acabó con el templo y la sinagoga. Pues esta visión abarcaba todas las esferas de la actividad humana y no era una religión,
sino una forma completa de vida. La divinidad inalcanzable se había convertido ahora en Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El culto y las ceremonias religiosas fueron reemplazados por las actividades ordinarias de la vida y sobre todo por el trabajo. Venerar se convirtió en laborar. El pueblo de Cristo ya no estaba bajo la servidumbre que los obligaba a trabajar para poder vivir. Ahora eran libres y vivían para trabajar y servir los unos a los otros. Esto es el significado de la vocación, que se opone al concepto de la carrera, esta última siendo motivada principalmente por interés propio. También aquí se encuentra la base del concepto bíblico de la autosustentación, introducida al entrar Israel a la tierra prometida. Al morir los apóstoles judíos, el liderazgo de la iglesia fue asumida por hombres con una cultura y visión social helénica que reemplazó a la hebrea. Este cambio de liderazgo coincidió con la expansión de la iglesia y con ella gradualmente la estructura basada en la familia y pequeña comunidad se convirtió en una burocracia estilo romano. Desde entonces, la cristiandad perdió su sentido cívico y se convirtió en religión. El pueblo se dividió entre laicos y sacerdocio profesional. Todas las decisiones se centralizaron progresivamente en el obispo de Roma, que eventualmente se asumió el título Papa. Esta transición ya alcanzó un estado avanzado en el siglo IV, cuando Cipriano era obispo de Roma. La centralización de las decisiones crea una estructura altamente interconectada que genera gran incertidumbre e inestabilidad. La burocracia suele compensar esta pérdida de estabilidad a través de dos mecanismos. En primer lugar, reduce la incertidumbre imponiendo uniformidad y restringiendo la libertad. Este es básicamente un instrumento coercitivo, que en el caso de la Iglesia calificaba como herejía cualquier desviación de la ortodoxia teológica del sistema centralizado. Como es de esperar, tal restricción coercitiva redujo la libertad y la autorregulación en comunidades cristianas, destruyendo a la vez su iniciativa y creatividad. En segundo lugar, cuando la restricción no puede extenderse sin desatar una rebelión, la burocracia busca estabilidad acomodándose a las circunstancias inalterables. Esto se logra redefiniendo la normalidad para hacerla coincidir con un nuevo estado de equilibrio previamente considerado anormal. Es así como a lo largo de los siglos, la Iglesia se ha adaptado continuamente a presiones paganas, tanto filosóficas como religiosas, redefiniendo su ortodoxia como lo exigen las circunstancias. Esto le ha permitido mantener un nuevo estado de equilibrio que solo pretende ser normal y que crea un espíritu insincero, pues tal combinación de restricción por un lado y falta de sinceridad por el otro genera un equilibrio organizacional que es de corto plazo. Tarde o temprano,
su inestabilidad interna irrumpirá en rebelión. La Iglesia ha conservado por siglos este modelo inestable de burocracia y eventualmente se lo transmitió a nuestras corporaciones modernas, tanto gubernamentales como privadas. Intercambiando la religión por la economía, hoy las corporaciones controlan globalmente la política y la economía del mundo. Pero no debemos olvidar que estas burocracias globales son anormales y que amenazan la humanidad. Su estado de equilibrio es pretendido y su estructura social impone sujeción. Para un pequeño grupo, esta sujeción es acomodada y por tanto soportable. Pero para la gran mayoría es un yugo insoportable. Este yugo fuerza a trabajar igualmente a los pudientes y pobres por algo que no se cree, simplemente para ganarse la vida, sea acomodada o mísera. Dado su clima insincero y pretencioso, la burocracia es inherentemente inestable. Su equilibrio es vulnerable y puede perderse rápidamente por perturbaciones externas. Es así como hace 12 años el mundo fue sacudido por la gran crisis financiera causada por especuladores codiciosos y sin escrúpulos. En los años que siguieron al 2008, el equilibrio económico se consiguió a costo de los gobiernos, pero dejó a la vez una estela de desempleo y pobreza rápidamente olvidada e ignorada al entrar en una nueva pretendida normalidad social y económica. Hoy enfrentamos a otra perturbación causada por el COVID-19, con implicaciones mucho mayores que lo anterior. Aunque no podemos culpar a la globalización como su causa, su alta interconexión ciertamente ha contribuido a la velocidad de la transmisión del virus. No sugiero que un cambio de estructura social sea la solución para detener la pandemia, pero la pandemia ha expuesto la vulnerabilidad sistémica de la globalización. Además de matar a una gran parte de la población, la peste bubónica del siglo XIV dejó a una Europa desesperada, destrozada y sin visión ni esperanza. En Australia y otros países ya han aparecido algunos de estos síntomas. Ha aumentado la violencia doméstica, el consumo de alcohol y las manifestaciones violentas. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo reorganizarnos para restaurar el equilibrio y la estabilidad en nuestra vida y recuperar al menos parte de nuestra humanidad? Cuando el pueblo hebreo se estableció en la tierra de Canaán, adoptó una estructura social que constaba de solo dos niveles recursivos: familia y comunidad. Excepto con fines de defensa, estas comunidades operaron de manera autónoma bajo Jehová como su único rey. Si consideramos la comunidad como un tipo de municipalidad o provincia, esta es la estructura social que Suiza conserva hasta el día de hoy. La República Holandesa adoptó la misma estructura cuando se independizó del Imperio Habsburgo en el siglo XVI.
Sin embargo, esta organización no satisfizo a los israelitas y exigieron ser gobernados por un rey como las naciones vecinas. Esta petición ofendió a Dios, advirtiéndoles que un rey los oprimiría y se rodearía de riquezas, cobrándoles impuestos, apoderándose de partes de sus tierras y cosechas y sometiendo sus hijos a la servidumbre. Esto es lo que sucedió cuando Salomón asumió el trono y transformó a Israel en una burocracia. Oprimió a su pueblo de tal manera que después de su muerte, las comunidades del norte se rebelaron y el reino se dividió en dos. Basado en la sociocibernética, he argumentado que el concepto cristiano de la familia garantiza la estabilidad social cuando actúa como fundación y modelo. Más aún, para vivir humanamente, se necesitan solo dos niveles recursivos, familia y comunidad. Cualquier nivel adicional a estos dos limita la autonomía de la familia y la comunidad, hasta disolverlas dentro de una burocracia. Por lo tanto, si deseamos recuperar nuestra humanidad y la estabilidad de nuestras vidas, necesitamos restaurar nuestras familias y comunidades. Y para esto necesitamos cambiar nuestro modo de pensar y la metodología científica heredada del modernismo. Hay dos creencias erróneas acerca de la modernidad. La primera mantiene que los avances de la vida moderna tienen su origen en la Ilustración del siglo XVII. Esto no es verdad. La vida civilizada, algunos vestigios de la cual aún se pueden observar hoy, definitivamente no es hija de la modernidad. Tiene sus raíces en lo que yo llamo la Renaforma, la aleación del Renacimiento y la Reforma que se extendió desde el comienzo del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII, y cuyo padre fue Erasmo de Rotterdam. La Reforma rechazó el escolasticismo medieval y la teología como la metodología apropiada para interpretar la Biblia y la reemplazó con una metodología basada en las humanidades. Esta metodología proporciona una visión laica y cívica de la cristiandad, la cual Erasmo vislumbró como una sociedad floreciente en la más alta prosperidad, sus ciudades bien construidas, sus tierras bien cultivadas, las mejores leyes bien ejecutadas, las artes, las ciencias y el saber, esos honorables empleos de la mente humana fomentados, la moral de los hombres virtuosa y honesta. Erasmo escribió estas palabras en 1517. La Renaforma alcanzó su apogeo en su patria en la mitad del siglo XVII, una era en que sus visitantes se maravillaban continuamente de la prodigiosa extensión del transporte y el comercio holandeses, la sofisticación técnica de la industria y las finanzas, la belleza y el orden, así como la limpieza de las ciudades, el grado de tolerancia religiosa e intelectual que se puede encontrar allí, la excelencia de los orfanatos y hospitales, el carácter limitado del poder eclesiástico, la subordinación del ejército a la autoridad civil y los notables logros del arte,
la filosofía y las ciencias holandesas. Por tanto, no debemos relacionar con la modernidad el orden, la limpieza y la sofisticación técnica en lo que hoy se considera como naciones desarrolladas, pues son una herencia de la Renaforma. El origen de esto se puede admirar en los cuadros de los grandes maestros holandeses, donde nos pintan la culta y educada simplicidad de su patria, al cual debemos agregarle un envidiable sentido de paz. ¿Qué contraste con la modernidad? Comenzó con el asalto de la Bastilla y siguió con el reinado del terror, inspirado por la hoja de la guillotina, que nada tenía que ver con la Ilustración ni la razón. La Revolución Francesa introdujo su cambio social con coerción, violencia y una vulgaridad que ha alcanzado plena madurez en la posmodernidad. Esta violencia también encontró su expresión en las bellas artes. Una temprana evidencia de esto se encuentra en la tercera sinfonía de Beethoven, dedicada al heroísmo revolucionario. En ella, Beethoven reemplaza la clásica introducción sinfónica con solo 2 martillazos que son seguidos inmediatamente con el primer motivo musical. Como lo he dicho, los revolucionarios no llaman a la puerta, simplemente la derriban e irrumpen. La segunda creencia errónea supone que los avances científicos y tecnológicos que disfrutamos hoy son una herencia de la era de la razón. Esto es un error histórico, porque estos avances también tienen su origen en la Renaforma, que ligó las humanidades con las ciencias naturales, dándole a estas un impulso y dirección. Las humanidades, que como dijo Vives, restauran nuestra humanidad, inspiraron el estudio empírico de las ciencias naturales, poniéndolas al servicio de la comunidad. El microscopio y su técnica para usarlo, el telescopio, la proyección Mercator para la navegación y muchos otros inventos similares, todos fueron producto de la Renaforma. Estos inventos fueron inspirados por la exhortación bíblica a observar la obra de Dios, admirarla y aprender de ella. Es una metodología que está bellamente representada en el cuadro Lección de Anatomía del Dr. Tulp, de Rembrandt. Ante los alumnos yace el cadáver de Ares Kent, con los tendones de su brazo izquierdo expuestos. A sus pies, en el extremo derecho, se encuentra abierta una gran Biblia que guía la lección. Con su típico genio, Rembrandt distribuye todo esto en el lienzo, simbolizando la unidad de la palabra con la obra de Dios. Esta fue la base de la ciencia empírica que, encauzada por las humanidades, trajo el avance social y cultural en la sociedad holandesa. Rembrandt no intenta decir en este cuadro que la Biblia enseña anatomía. Lo que la Biblia explica y resuelve
es la paradoja del bandido Aris Kent. El cuadro pregunta, ¿cómo es posible que un hombre con un cuerpo tan maravillosamente construido puede extraviarse en una vida criminal que eventualmente lo condujo a su ejecución? Este tema recurre una y otra vez en la obra de Rembrandt, especialmente en sus cuadros de escenas bíblicas, donde él encontró la respuesta. Ciertamente, esta no ha sido la agenda moderna. La noción moderna del progreso descartó las humanidades y la Biblia y confió exclusivamente en las ciencias naturales y la tecnología para lograr el progreso. Es así como en el siglo XVII, el barón d'Holbach propuso que el origen de la infelicidad del hombre era su ignorancia de la naturaleza. Recomendó que la felicidad, la cortesía y la moralidad debían derivarse del estudio de la naturaleza y nada más. Esto inspiró a Comte a definir la sociología como una física social, extrayéndola de las humanidades y situándola entre las ciencias naturales. Los fisiócratas, dirigidos por Quesnay, emprendieron una empresa similar. Hasta entonces, la economía era un instrumento de sustentación que operaba dentro de la comunidad. Los fisiócratas la extrajeron de ese contexto social y la establecieron como un instrumento independiente, regido solo por leyes físicas y dedicado a la acumulación de riquezas. Así, gradualmente el conocimiento adjudicado a las humanidades fue reemplazado por nuevas ciencias sociales modeladas en la física. Y a medida que se desvanecía el interés por las humanidades, la visión del ser humano se perdió para transformarse en el hombre máquina creado por de la Métrie. Estos nuevos conceptos de la sociedad, la economía y el hombre se incorporaron gradualmente en una tecnología burocrática que ayudó a generar la empresa moderna, tanto privada como gubernamental. A su vez, estas impulsaron la expansión global en que vivimos hoy y arrasaron con nuestras familias y nuestras comunidades y las reemplazaron por la red social. Es por eso que debemos considerar la organización global como inhumana y por tanto anormal. Es solo una pretensión de normalidad. Lamentablemente, la teoría de sistemas y la cibernética también han ignorado las humanidades y han contribuido a la deshumanización de las ciencias. No dudo del valor de observar la vida física y biológica para aprender de ella y extraer modelos que nos ayuden a vivir una mejor vida. Pero no todo lo que observamos es aplicable a la vida humana y por tanto necesitamos las humanidades para decidir qué se debe aceptar o rechazar. Esto me ha motivado a incorporar las humanidades dentro de la ciencia sistémica y cibernética, bajo el emblema Metodología Sistémica Multimodal. Hacia el final de su vida, West Churchman deploró la ciencia que contribuye nuevas ideas sin acompañarlas con un método de aplicación. Con este fin, dedicó sus últimos años a una campaña para integrar la aplicación con la ciencia. Tenía gran razón. La gran proporción de la investigación científica engendra muchas palabras, pero lleva a poca acción. Es una pérdida
de escasos recursos científicos que se necesitan urgentemente para aliviar el sufrimiento humano, porque considero que la vía más apropiada para el cambio social es la educación, he dirigido mis esfuerzos académicos al diseño y enseñanza de programas sistémico-humanistas. En consecuencia, mi investigación ha tenido una orientación pedagógica. Y durante el Congreso de Sistemas en Goiânia, en 2018, decidimos con el doctor Brito introducir un programa sistémico multimodal en Brasil, previamente ofrecido en Australia. Durante gran parte del año 2019, buscamos una institución adecuada para albergar tal programa. Lamentablemente, la legislación en Brasil, al igual que en muchos otros países, exige sacrificar la libertad académica para obtener acreditación. Tal libertad nosotros consideramos esencial para asegurar un alto nivel pedagógico y científico, especialmente que, dada la crisis universitaria actual, la acreditación estatal tiene ahora muy poco valor científico. Por tanto, proseguimos con nuestra misión en forma independiente, sin solicitar acreditación, y establecimos un programa doctoral en línea y administrado por nuestro Melbourne Center for Community Development en Australia. Guiados por el precepto que un árbol debe ser juzgado por su fruto, decidimos que el mérito de nuestro programa se basaría exclusivamente en la calidad de nuestra instrucción y la disertación de nuestros estudiantes. Nuestro compromiso es mantener una supervisión altamente personalizada que pocas universidades pueden ofrecer, especialmente dado que nuestro programa es totalmente gratis. Cada supervisor es un investigador experimentado en sistemas multimodales y la labor del alumno se conduce dentro de la cohesión social de un pequeño grupo comprometido con un mismo objetivo científico. Todos los estudiantes están invitados a ser miembros de nuestro centro durante y después de completar sus estudios, pues valoramos la asociación y apoyo mutuo en nuestras diversas actividades científicas. Consideramos que el doctorado es una vía muy apropiada para una intervención sistémica a largo plazo, pues porta dos cualidades necesarias en la presente crisis. En primer lugar, necesitamos una generación de líderes que aspiren a vivir con normalidad y dignidad, dedicados al servicio de la comunidad y que no estén dispuestos a conformarse a una carrera burocrática. El doctorado es una educación excelente hacia este fin y, por tanto, nos interesan estudiantes que no ven su educación como un pasaporte al empleo, sino como un requisito para reconstruir sus comunidades. En segundo lugar, debemos recordar que en su etimología latina, la palabra doctor es maestro, sinónimo de docente. Este importante significado hoy se ha perdido y debemos recuperarlo, pues el cambio social humanizado que buscamos se logrará por líderes con talento pedagógico. Es por eso que orientamos a nuestros alumnos a la investigación de temas que sean aplicables a través de la enseñanza.
Antes de comenzar su disertación, el alumno debe completar 4 cursos consecutivos para equiparse con la metodología y métodos necesarios en su investigación sistémica. Al finalizar su disertación, debe defenderla ante un cuerpo de examinadores siguiendo la formalidad universitaria tradicional. Si la disertación es aprobada, expedimos un certificado confirmando el nivel de doctorado de la tesis. El certificado es acompañado por las evaluaciones por escrito de los examinadores. Además, la tesis es publicada por nuestro centro. Los módulos han sido diseñados para habilitar al estudiante a la investigación sistémica multimodal. En breve, el primer módulo analiza los principales acontecimientos y épocas que componen el segundo milenio, considerando la historia como sistema. Además de exponer al alumno a estos eventos y a su interconexión sistémica, este módulo sirve como una introducción e ilustración práctica del razonamiento histórico propuesto por Ortega y Gasset. El módulo equipa al alumno con una metodología que combina las humanidades con las ciencias naturales y las aplica para analizar el proceso histórico que nos ha traído a la actual crisis social y cultural. Comprender esto capacita al estudiante para interpretar la significación de lo que ocurre hoy, sus consecuencias en el futuro y actividades necesarias para evitarlas. El segundo módulo expande el pensamiento histórico, sobreponiendo sobre él un marco sistémico multimodal que actúa como una gramática de la ciencia. Esta gramática une las diversas disciplinas y les da la articulación necesaria para operar como un cuerpo unificado de conocimiento. La base de este conocimiento es historiológico y no ontológico, es decir, se enfoca en la vida dentro de un margen histórico y no en la mera existencia. El tercer módulo está dedicado a la sociocibernética, relacionándola con el resto de las humanidades y exponiendo una perspectiva normativa de la organización social. Es decir, es una sociología que no escatima discernir entre el bien y el mal, integrando el concepto cibernético de la regulación vital, también llamada homeostasis, con la sabiduría históricamente acumulada por las humanidades, rechazando así el positivismo característico de las ciencias sociales actuales. Delinea una homeostasis social dedicada a fortalecer la familia y la comunidad y convertirlas en la esencia de una sociedad civilizada. El cuarto módulo se centra en el método multimodal de investigación. Instruye el uso de software especializado para clasificar los datos recopilados dentro de un marco sistémico multimodal y llevar al cabo un análisis histórico. El objetivo final de este análisis es construir una matriz que relaciona dinámicamente los factores que obstaculizan la viabilidad a largo plazo de una comunidad. Basado en esta matriz,
el alumno puede construir un programa educativo para responder a estos obstáculos y así asegurar la viabilidad de la comunidad. Una vez completado este módulo, el alumno inicia su pesquisa con el objetivo de aportar una contribución original a este campo de investigación científica, contribución que entonces detallará en su disertación. Nuestro primer alumno no tardó en llegar y comenzamos la enseñanza a principios de julio de este año. Ha sido un placer trabajar con tanta libertad académica, adaptando el programa a las necesidades del alumno, ¿no? Guiado únicamente por la ciencia y la pedagogía. Espero que podamos establecer un precedente que estimule a otros académicos a independizarse del sistema universitario y a establecer un nuevo lazo y compromiso con la comunidad. Educar un pequeño grupo de estudiantes parecerá una mera gota en el océano, dado el enorme desafío que enfrenta Brasil. Uno podría preguntarse si realmente vale la pena tal esfuerzo. A los grandes humanistas del siglo XVII, Erasmo, Vives y Melanchthon, no los desalentó el modesto número de sus alumnos. Estaban persuadidos que cuando enseñaban a un solo alumno, enseñaban a toda la humanidad. Pues dijo Melanchthon, a largo plazo, la educación se multiplica exponencialmente y se relaciona con la posteridad a través de la joven generación que estamos formando hoy. Terminou a palestra dele com o encerramento do Congresso com Ave Maria. Muchas gracias, Donald, por tu magnífica apresentação. Agora vamos abrir para as perguntas. Então, pessoal, agora podemos iniciar as perguntas. Quem quiser fazer pergunta, por favor, levante a mão ou se manifeste para que possamos discutir com o professor Donald DeHatt a apresentação dele. Alfredo Fantini, por favor. Eu acho que eu não vou nem fazer pergunta, nem consigo, eu acho. Eu estou até emocionado com a sua palestra, professor. E realmente foi muito bom para encerrar esses 3 dias de conversação, uma escolha fantástica. Agradeço muito pela sua coragem dessa empreitada que começaram, né? Não tenho nem palavras, não tenho pergunta, só tenho que lhe agradecer pela sua colocação. A palavra continua aberta. Temos o professor Marcus Schwanninger. Por favor, Marcus, diretamente da Suíça. Na sequência teremos Alexander, mas por enquanto o professor Marcus Schwanninger está com a palavra. Marcus, está aí? El micrófono. Disculpe, Donald, mucho gusto reverte. Mi pregunta es,
¿Puedes decir algo sobre el cuerpo docente y la infraestructura de ese centro? Oh, bueno, hemos partido con solo un alumno y tenemos 3 docentes. Es decir, ese es un radio de 3-1 muy bueno en el momento. Pero este es un proceso lento y esperamos simplemente en los próximos años trabajar con un muy pequeño grupo de alumnos y tomar los alumnos que tienen realmente una convicción y una vocación a esto y poner énfasis en la calidad sobre la cantidad y nunca extendernos más de lo que podemos hacer en una forma que es satisfactoria para la visión y las aspiraciones que tenemos. El doctorado siempre ha sido un trabajo de 1 a 1. Y esto es ni un descubrimiento nuevo, es la forma en que en el pasado trabajaron. Pablo era el alumno de Gamaliel, Aristóteles era el alumno de Plato, Plato era el alumno de Sócrates, y la academia era un grupo muy pequeño que produjo muy buenos resultados. Na sequência, temos o professor Alexander Laszlo e depois teremos o professor Eliomar. Professor Alexander, por favor. Muito obrigado, professor, por la sua palestra. Ya cambio idioma porque pues es el límite. Pero sí tengo unas observaciones y unas preguntas. Antes que nada, para felicitar el liderazgo que estás demostrando con esta iniciativa, porque estás pensando fuera de la caja de manera apropiada, según yo, de las necesidades para una educación real hoy en día. Muchas veces las universidades no son lugares para iniciativas sistémicas, holísticas y multimodales, como estás proponiendo. Entonces, antes que nada, felicidades y gracias por el liderazgo que estás mostrando con esta iniciativa. Ahora, unas preguntas. Pues antes, la idea de un alfabetismo sistémico, de cultivar una conciencia relacional. Creo que eso está al fondo de este tipo de iniciativa y sirve como un modelo que aplaudo. 3 preguntas. 1, hablaste de ir e incorporar una orientación hacia el homeostasis, de entender sistemas dinámicas, adaptativas y evolutivos. Y eso me hizo pensar en el término que utilizó Kenneth Boulding de homeodinámicas, no solo homeostasis. Y me gustó este término, porque el homeodinámico es justamente cómo mantenerse en un flujo cambiante, homeodinámicas. Entonces, eso es una pregunta, así como lo ves. Y 2 otras cosas. Uno es la idea de que ha innovado Robert Flood y Mike Jackson de TSI, Total Systems Intervention. Y eso de TSI, Total Systems Intervention, lo veo muy compatible con el approach multimodal que lo estás teniendo en la innovación educativa que estás proponiendo. Y por último, y gracias por la paciencia, por último, mi pregunta es si están considerando la posibilidad de tesis doctorales colectivas. El estándar de un tesis individual es muy conservador y celebra la individualidad.
cuando yo diseñé un doctorado recientemente, yo estaba incorporando esta posibilidad de hacer tesis colectivas con la capacidad de evaluar cada uno en su contribución particular a esta iniciativa o esta investigación. Con eso terminamos mis preguntas y comentarios. Gracias de nuevo. Gracias, Alejandro, por tus bonitas palabras. Me alientan y todos necesitamos que alguien nos dé una palmada en la espalda y nos digan, bien hecho. Lo necesitamos, porque somos humanos. La primera pregunta de la homeodinámica, sinceramente no estoy muy familiarizado con ese concepto, pero me imagino lo que tú te refieres es que la dinámica significa cambio. Y naturalmente no quiero excluir eso, pero la vida humana, especialmente como se nos presenta en este tiempo que vivimos, tenemos que llegar a la normalidad de simplemente vivir como seres humanos nuevamente. Y ese es el primer paso. Yo creo que las humanidades nos invitan a desarrollarme en una dirección totalmente diferente a lo que se considera el progreso hoy. El progreso es muy material. El progreso de las humanidades es un crecimiento cultural, un crecimiento comunitario como familia. Pero no me preocupa mucho en este momento porque tenemos la gran tarea y difícil tarea de retornar simplemente a la stasis, a la normalidad. Tenemos nuestras vidas, es un desastre. La juventud en Australia es un desastre, es una juventud que ha sido abandonada y no tiene ninguna concepción de las cosas que son simples en la vida, como el amor familiar y cosas así. La intervención total depende de lo que es la totalidad. Si es la totalidad de la vida, cierto. Pero si es de la totalidad de la estructura social que tenemos en el momento, yo diría no, porque es una estructura abnormal. Pero no sé yo realmente cuál sería la aplicación ahí. Y la tercera, la tesis colectiva. Bueno, no podemos, no se trata de hacer énfasis en la comunidad para suprimir también la individualidad. Y siempre me impresionó mucho la forma que Rembrandt trabajaba con sus alumnos. Es decir, tenía un taller y tenía como una docena de alumnos y todos pintaban juntos. Y a veces él comenzaba el cuadro para un alumno y lo dejaba desarrollar. Así que había ese complemento de trabajo individual y colectivo al mismo tiempo, pero al final la ciencia es como la pintura y como la música, tiene un compositor. Es posible que uno presente un trabajo colectivo, pero me parece que lo normal es que uno pueda poner su personalidad en la ciencia como se pone la personalidad en un cuadro o en una sinfonía o un concierto, otro trabajo de ese tipo.
o en una mesa de carpintería. Na sequência, temos o professor Eliomar Araújo. E quem mais quiser fazer perguntas, por favor, se manifeste e levante a mão. Professor Eliomar, por favor. No escucho. Está sem som, Eliomar, não está chegando o som. Seu microfone parece habilitado, mas não escutamos, Eliomar. Como não estamos ouvindo o Eliomar, e o professor José Luiz Rosses também se manifestou querendo fazer uma pergunta, eu vou passar para o José Luiz e retornamos depois com o Eliomar. Espero que ele não se incomode. Professor José Luiz, por favor, a palavra é suya. Gracias, Dante. Bueno, primero, felicitaciones al profesor Berrat por la presentación, realmente muy fundamentada. Y quisiera ir un poquito a la pregunta, contándole que mi paso reciente fue rector de una universidad durante unos cuantos años y me quedó muy impactado el sentido innovador y revolucionario de su propuesta, pero sobre todo porque los que estamos en el mundo universitario hace muchos años sabemos que la universidad está cuestionada y necesita ser renovada. Y me quedé bastante interesado en conocer cuáles son, y todos sabemos que el origen es el mecanicismo, el hecho de que hemos repetido en el sistema educativo lo que es el modelo productivo tayloriano, todas las teorías las tenemos ya reconocidas, pero la pregunta es, ninguno de los aspectos regulatorios y de acreditación del mundo han dado ya un giro para poder evitar eso. Pero me interesa mucho saber cuáles fueron las razones por las cuales ustedes decidieron abandonar la alternativa de una acreditación e ir a una propuesta tan de shock, porque quisiera saber si no había una posibilidad gradual para transcurrir una transición de cambiar ciertas modalidades para converger a algo que puede ser innovador, pero no tan revolucionario, y lo felicito a ustedes por el coraje y lo felicito también a las autoridades de tu universidad por admitir que pueden tener un programa con un alumno. En el ámbito que yo me movía, era básicamente casi inimaginable poder tener una oferta que de alguna manera no se solventara con matrícula. Todas esas preguntas, profesor Berrat, me interesaría básicamente las razones que tenías tanta dificultad por el tema de la acreditación. Bueno, parte es, no sé cómo es la situación en Argentina, pero en Suecia y especialmente en Australia, tal vez en la situación más extrema en Australia, que el neoliberalismo ha tomado total control de la educación y todo se reduce a dólares, en la forma más extrema. Es decir, que las facultades y los departamentos de la universidad deben mostrar una ganancia, como cualquier empresa. Y el estándar educacional de Australia ha decaído rápidamente, pero es un negocio muy lucrativo. 16 billones de dólares
es la cantidad de dinero, de los ingresos de que Australia recibe con estudiantes que vienen del extranjero. Y ahora con el problema con China, hay problemas económicos. La economía domina todo esto. Y cuando nosotros nos presentamos a acreditación, no miraron el programa educacional, el currículum, miraron las finanzas. Y mi actitud o mi filosofía es que el cambio social humano debe ser para educar una nueva generación lentamente. Y yo estoy consciente, y también mis colegas, que estamos trabajando para algo que dé resultado tal vez en varias generaciones más tarde. Una cosa que uno ve cuando llega a mi edad, que tengo 75 años, o casi 75 años, he vivido 3/4 de siglo, es que cada generación es una nueva sociedad. Especialmente nosotros salimos de Australia en el año 86 y volvimos casi 20 años después, y Australia era un país diferente, era una nueva generación. Y eso puede declinar o progresar. Y el progreso humano es lento, esa es mi consideración. Así que realmente, aunque he tratado mucho, no he podido encontrar una bienvenida en el sistema institucional para el tipo de programa que estamos proponiendo. Permitime que complete mi pregunta para decirte, en homenaje que está Alexander Laszlo acá. Él con bastante prudencia no quiso decirlo, pero él diseñó un doctorado de innovación sistémica en el ITBA, yo era el rector, y realmente uno de los temas centrales que nosotros tuvimos para la aprobación de lo que él proponía era un sentido totalmente distinto en términos de acreditación que tú planteaste. En la Argentina, el modelo educativo no está centrado en un modelo neoliberal, está centrado en un modelo conservador, atrasado, que no admite modificaciones sobre los sistemas tradicionales. En consecuencia, paradojalmente, encontramos que la innovación educativa puede ser frenada por dos concepciones diferentes. Y quiero decirte que el doctorado finalmente se acreditó, pero teniendo que cambiar muchas de las concepciones innovadoras y originales que Alexander había propuesto. Y quiero decirte también que estos son los costos, me parece, de todos los procesos de renovación que tenemos, y que de alguna manera, en este caso yo como rector, tuve que tomar decisiones más graduales y no de shock, porque para mi universidad, no por un tema económico, sino por un tema institucional, era impensable poder tener un doctorado que no esté acreditado, porque prácticamente en la Argentina un doctorado que no esté acreditado es básicamente algo que no se puede casi esgrimir formalmente. Es que yo veo el doctorado como parte integral de la renovación de la comunidad. Es decir, el doctorado, la misión de nuestro doctorado no es ir a la universidad o a la burocracia, pero reintegrarse en la comunidad. Estamos produciendo líderes para la comunidad, gente inteligente, de talento y con un gran corazón y convicción, y con mucha paciencia. Y por eso buscamos juventud, porque ellos tienen todavía la vida delante de ellos, y por tanto
mi interés en el doctorado es el interés en renovar nuestras familias y la pequeña comunidad y hacerlas de autosustentación, es decir, a lo más posible, independizar y volver a la pequeña municipalidad, donde la gente toma control de sus propias vidas y se hace responsable de todas las vidas, de su propia vida. Y para eso necesitamos un nuevo liderazgo. Y ahí veo yo el doctorado. Muy loable. Lo comparto con mis 75 años, Donald. Oh, ahí estamos. Yo ya los cumplí. Los cumplí. Bueno, somos jovencitos en el corazón. Nos queda una vida. Muy jóvenes. Gracias. Bom, Graças na a ti. sequência, nós temos a professora Raquel, mas eu queria só verificar antes se o professor Eliomar conseguiu regressar, para ele poder fazer a pergunta ou o comentário dele, e na sequência passo para a professora Raquel. Eliomar, você conseguiu voltar? Não sei se ele resolveu o problema com o microfone. Parece como um microfone fechado aqui, acho que não conseguiu voltar. Então, continuamos aguardando o professor Eliomar e eu vou passar, então, a palavra à professora Raquel e, na sequência, voltamos ao professor Eliomar. Professora Raquel, por favor. Buenas noches, professor Donald. Estou encantada com su... Creo que puedo hablar en portugués. Bueno, prefiero castellano, pero si es portugués lo voy a tener que traducir. Estou encantada e lhe felicito por seu trabalho. E assim como o sistema de acreditação, também os processos de seleção e de avaliação de los estudantes costumam ser muito tradicionais, também muito conservadores. Me gostaria saber como é o processo de seleção e de avaliação destes em este programa de doutorado. É isto. Com mi portunhol. Bueno, no hay tal cosa como un proceso. Tal vez nuestro lenguaje todavía hablamos en una forma. Cuando decidí que simplemente ofreceríamos el programa sin acreditación, yo dije, he tratado de buscar alumnos por mucho tiempo, ahora voy a esperar para que el alumno venga para mí. Y eso ocurrió. Alguien me envió un correo email y conversamos esto, y es un alumno ideal. Y por tanto, él se seleccionó él mismo. Voy a ser sincero aquí, yo tengo una fe cristiana y no estoy solo en esto. Y llegó un momento en que yo le dije al Señor, esto no sale, no puedo hacer más, yo he tratado todo, y ahora simplemente lo ofrezco, y el que quiera hacerlo, que venga y vamos a conversar. Y llegó este estudiante, y hay otras posibilidades que ya han aparecido. Pero lo que más me importante es, en este caso, es la convicción, y yo siempre he tratado mis alumnos como mis hijos, y les enseño en la misma forma. Y no tengo un proceso, nunca he tenido un proceso para enseñarles a mis hijos. Simplemente es algo que sale normalmente en la relación padre e hijo y madre e hijo. Verónica, mi esposa, siempre también ha sido la madre en nuestras enseñanzas. Y los alumnos siempre han ido a hablar con ellas a problemas diferentes de los que hablan conmigo. Porque necesitan también una madre. Y bueno, yo no le llamaría eso proceso. Es simplemente recobrar nuestra humanidad y la relación entre estudiante
y profesor, maestro y discípulo, que es muy importante. Con relaciones de confianza. Por supuesto. Es muy interesante. Hubo un profesor muy distinguido en Suecia de pedagogía que escribió un libro, estudió el sistema de enseñanza de Cristo. Y dijo, este hombre era un genio pedagógico. Y era un profesor ateo. Y simplemente estudió la metodología pedagógica de estar con los alumnos y vivir con los alumnos. Y la experiencia de la vida, usarla para ilustrar la ciencia. Gracias. Gracias. Eu vi que o professor Eliomar entrou e saiu 2 vezes já, mas agora 100%. entrou novamente e parece que está com o microfone aí pronto. 100%. É a lei de Murphy, né? Ninguém teve problema com o microfone aqui. Só o coordenador geral que mais entende de informática é que tem problema. É a lei de Murphy, exatamente. Então vamos aproveitar que o professor Eliomar voltou e passar a palavra a ele aí. Muito obrigado, Dante. Bom, em primeiro lugar, quero felicitar ao professor Donald por la iniciativa e muitas graças por sua contribuição a esta conferência. Bueno, me gostaria de fazer 2 perguntas. ¿Ha considerado a possibilidade de formar multiplicadores para aplicar este programa em diferentes comunidades, em diferentes países? E se seria possível implementá-lo de uma maneira mediada por la tecnologia, através da educação à distância, por exemplo? Esa es la primera pregunta. Sí, este es el caso de Brasil. Partimos, esto yo lo ofrezco a Brasil en el momento, porque tengo que enseñar en castellano, porque ustedes les llaman español. Y precisamente, esto es algo que yo insisto, es que no usamos la tecnología al servicio de la comunidad, pero al servicio de la burocracia. Y muchas personas me han dicho, esto es imposible. Nuestra sociedad hoy es global. Y es imposible que una comunidad se pueda independizar en la forma que usted está proponiendo, porque es una pequeña comunidad y no puede funcionar en un mundo global. Bueno, eso no es cierto. Tenemos la tecnología para hacer todo esto. Y aquí hay un milagro, que yo pueda enseñar en Australia a un alumno en Brasil. Y he estado trabajando con brasileros, bueno, incluso vuestro grupo es sistémico, desde la distancia. Y esto es posible. Y mi enfoque al momento es partir en Brasil y hacerlo un programa piloto para que alguien diga, bueno, esta es buena idea, yo también quiero hacerlo. Y yo, especialmente a los profesores jubilados, como que somos jóvenes, como don José Luis, donde tenemos nuestra jubilación, no tenemos ninguna carga financiera o necesitamos finanzas, la tecnología que uso yo es todo gratis, Linux, no Microsoft. Todo el software es open source, gratis. Open source. Lo único que yo pago de mi propio bolsillo es la conexión con el web, con el sitio web y esas cosas, que no es mucho. Y ahora hay que usar esta tecnología en forma creativa
con una orientación diferente de la burocracia que la ha captado, la ha atrapado, nos ha robado la tecnología realmente. Pero nosotros tenemos la posibilidad de desarrollarla y usarla, no hay duda alguna. Y ya lo estamos haciendo. Muchas gracias. Bom, nós já estamos além do nosso horário. Se mais alguém tiver alguma pergunta muito rápida, eu ainda passaria. Se não, vou devolver a palavra para o nosso coordenador geral, o professor Eliomar. O professor Rogério, o doutor Rogério, pediu a palavra. Então, eu vou passar a última palavra, a última pergunta ao doutor Rogério, e, na sequência, devolverei a palavra ao professor Eliomar para o encerramento do evento. Rogério, por favor. Gracias, Dante. Profesor Derrat, un saludo muy fuerte desde Brasil. No sé si recuerda de mí, yo soy marido de Melissa aquí. Recuerda que hace 10 años... Ah, sí, Rogelio, ya. Sí. Hace 10 años estuvimos juntos aquí en Franca en un almuerzo, ¿recuerdas? Claro. Sí, y me recuerdo muy bien que hablábamos de democracia. Y usted ha dicho que en términos administrativos, la democracia es posible. Si tiene una pequeña familia, una empresa, una ciudad, un país, eso es imposible, pelo juego de fuerzas. Democracia es una palabra bonita que alude a la Grecia, aunque la Grecia, la democracia no era tan democrática, sí, porque los esclavos, las mujeres, los extranjeros no votaban, en fin. Pero es una palabra muy bonita que ha cambiado su significado por lo tiempo. Pero usted tenía una visión de la democracia un poco escéptica, al menos en términos administrativos. Entonces, yo gustaría de saber si en 10 años vuestra visión de la democracia en términos generales y mundiales ha cambiado para mejor o para peor. Si usted, ¿cómo ve ese cambio mundial en los últimos 10 años? Bueno, el problema es que lo que se llama democracia no es realmente democracia. La democracia funciona solo en una pequeña comunidad. Si yo estoy de desacuerdo con mi municipalidad, y yo sé que hay ciudadanos aquí que lo han hecho, y que no están de acuerdo con la municipalidad, y hay un regidor que me contó, me dijo, yo necesito golpear a 10.000 puertas y eso me dan los votos para elegirme. Es decir, es posible ir a la puerta y decirle, yo estoy de desacuerdo con mi agenda, vote por mí, por favor. Al menos en esa situación hay una posibilidad que nuestra voz se escuche. Y hubo un incidente aquí hace como 9 años atrás en que la burocracia de la municipalidad tomó ciertas acciones y decisiones y nosotros los ciudadanos pusimos, como se dice en castellano, grito en el cielo y simplemente empezamos a organizarnos y rápidamente se cambió esa política porque teníamos la voz. No hay ninguna posibilidad que yo haga eso en Canberra. Canberra es la capital de Australia, que es como Brasilia. Y por tanto, debemos respetar la autonomía de la pequeña municipalidad para autodeterminarse y decidir de su propio liderazgo. Los líderes, y esto es algo, yo sé que tengo sangre holandesa y promuevo mucho a Holanda, pero después de todo vivimos mucho en una cultura anglosajona que domina el mundo y Inglaterra nunca fue muy democrático, pero lo importante era que el liderazgo saliera de la localidad. Hay personas que tienen dones de liderazgo, lo importante es que ellos se identifiquen como parte de esa comunidad,
que sean padres de la comunidad. El liderazgo en la familia, yo creo, está en el padre de la familia que tiene que tomar todo el peso, pero él es parte integral de la familia, él es también la familia. Y ese concepto es importantísimo para una democracia auténtica. Bom, Perfeito, vamos então perfeito. Graças. encerrar essa última sessão. Eu queria mais uma vez agradecer imensamente ao nosso padrinho do Congresso Brasileiro de Sistemas, professor Donald DeHatt, por mais essa participação no nosso congresso, por mais essa brilhante palestra e essa oportunidade de discussão tão rica que tivemos aqui.